El día que mi corazón dejó de latir por unos instantes, mi familia me dejó sola en un hospital. El mismo corazón que latió toda mi vida por ellos, se rompió al escuchar la verdad. Su única preocupación no era mi salud, sino mi dinero. Estuve allí, sintiendo la soledad más profunda, pero lo que ellos no sabían es que la enfermera que me sostenía la mano, no estaba allí para cuidarme, sino para ayudarme a trazar mi venganza. Imagina que despiertas en una cama de hospital, escuchando como aquellos, a quienes más amas, se reparten tu herencia. En ese momento, comprendí que la traición más grande no es el abandono, sino la codicia que se esconde detrás de las promesas de amor. Hoy, voy a contarte la historia de una abuela que, en la soledad de su habitación, recuperó su dignidad y les enseñó a su familia una lección que jamás olvidarán. Cada segundo cuenta en una situación como esta. Si dejas pasar esta lección, corres el riesgo de perder la única cosa que te pertenece, tu dignidad. Quédate conmigo hasta el final y descubre el secreto que me salvó cuando todo parecía perdido. No vas a creer lo que hice cuando mi familia me dejó sola en el hospital, pero la verdad es que la enfermera a mi lado era mi abogada. Me llamo Antonia Sánchez, tengo 80 años y he pasado toda mi vida en Toledo, en la misma casa de paredes encaladas y balcones de hierro que heredé de mis padres. Soy viuda desde hace 15 años, y aunque siempre me han dicho que soy de carácter fuerte, en el fondo soy más reservada que otra cosa. Hasta hace poco, mi rutina era simple: cuidar de mi jardín, tejer en las tardes y esperar las visitas de mi hijo, Carlos, y de mis 2 nietos, que llenaban la casa de risas. Pero desde que mi corazón empezó a fallar, todo cambió. Una arritmia repentina me llevó a una cirugía de urgencia, y ahora me encuentro aquí, en una habitación de hospital donde el reloj parece avanzar más lento que en cualquier otro sitio del mundo. La operación salió bien, eso dijeron los médicos. Pero la recuperación es otra historia. Me siento débil, como si mis brazos fueran de algodón, y cada movimiento es un recordatorio de que ya no soy la mujer que caminaba por las calles empedradas de Toledo con paso firme. La primera noche después de la cirugía, Carlos vino con prisa, todavía con el móvil en la mano, y me dijo: «Mamá, todo ha salido bien, pero mañana tengo reuniones, así que no sé si podré pasar mucho tiempo». Yo asentí, sin ganas de reprocharle nada, pero algo dentro de mí empezó a notar un vacío que no era solo físico. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, que la distancia de mi familia era por miedo a verme tan frágil. Pero con cada visita breve, con cada excusa, el silencio entre nosotros se hacía más grande. Mariana, mi nuera, apenas me dirigía la palabra, siempre revisando su reloj como si estuviera calculando cuánto le quedaba para marcharse. Los nietos, que antes me abrazaban sin medida, ahora ni aparecían. Y así, día tras día, me encontraba mirando por la ventana del hospital, observando el ir y venir de desconocidos, mientras mi propia familia se desvanecía de mi lado. Todo cambió una tarde, cuando Carlos creyó que estaba dormida. Yo estaba recostada, con los ojos cerrados, pero escuchando cada palabra. Lo escuché hablar por teléfono con Mariana, su voz baja pero cargada de impaciencia. «Sí, en cuanto, ya sabes, no creo que aguante mucho. Tenemos que ir viendo lo de la casa y el dinero». Sentí un nudo en el estómago, y por un momento pensé que había escuchado mal. Pero luego añadió: «No, no hace falta que vengas, solo paso a verla para que no diga que la dejamos sola». Ese golpe no fue al corazón, fue al alma. No era la primera vez que escuchaba a alguien hablar de herencias, pero nunca pensé que las palabras saldrían de la boca de mi propio hijo, y con esa frialdad. Me quedé inmóvil, respirando despacio para que no notara que estaba despierta. Cada frase suya era como una aguja clavándose, no por el dinero, sino por la indiferencia, por dar por hecho que mi vida era ya una cuenta atrás para su beneficio. Me pregunté en qué momento había dejado de ser su madre para convertirme en un trámite pendiente. Esa noche casi no dormí. Las luces del pasillo se filtraban por la puerta entreabierta, y cada paso de una enfermera me sobresaltaba. Me di cuenta de que no podía quedarme esperando, observando cómo mi propia familia me reducía a una cifra en un papel. No quería venganza, pero sí quería dignidad. Y entonces pensé en Marta. No la había visto en meses, pero siempre estuvo ahí cuando más la necesité. Ella era más que mi abogada, era una amiga leal, la única persona a la que podía confiar algo así. Por la mañana, cuando la enfermera de turno vino a tomarme la atención, le pedí un favor sencillo: que me consiguiera el teléfono para hacer una llamada privada. Marcando despacio, escuché el tono 3 veces antes de que contestara una voz cálida y firme: «Antonia, ¿cuánto tiempo?». Le conté en pocas palabras lo que había pasado, y ella no dudó. «En 2 horas estoy ahí, y no como tu abogada, como tu enfermera personal», dijo con un dejo de complicidad que me hizo sonreír por primera vez en días. Cuando Marta llegó, llevaba una bata blanca y una carpeta bajo el brazo. Para cualquiera que pasara por la puerta,
Era solo una profesional de la salud revisando a una paciente. Pero cuando se acercó a mi cama y me tomó la mano, sus ojos me dijeron que estábamos a punto de escribir un capítulo diferente en mi historia. No sabían mis familiares que la mujer que creían una simple enfermera estaba allí para ayudarme a cambiarlo todo. Marta se sentó a mi lado y, mientras fingía revisar mi pulso, me susurró al oído: tranquila, Antonia, vamos a hacerlo bien. No hay prisa, pero tampoco hay tiempo que perder. Sentí un alivio inmenso, como si por fin tuviera un ancla en medio de un mar agitado. Le conté con detalle lo que había escuchado a Carlos decir, y ella, sin pestañear, sacó unos documentos de su carpeta. Aquí tengo un borrador de lo que hablamos hace un año. Si quieres, hoy mismo podemos dejarlo listo. Nadie tiene por qué saberlo hasta que tú decidas, me dijo con esa calma que siempre me inspiraba confianza. Mientras hablábamos, entró una enfermera real para cambiar la bolsa del suero. Marta, sin perder la compostura, se apartó un poco y tomó notas en una hoja como si fueran indicaciones médicas. Yo observaba la escena con una mezcla de nervios y orgullo. Nunca me había sentido tan protegida y, a la vez, tan decidida a dar un paso grande. Me di cuenta de que no se trataba solo de quitarles el dinero, sino de dejarles claro que mi vida y mis decisiones no les pertenecían. Cuando la enfermera se fue, Marta volvió a acercarse. Antonia, quiero que pienses muy bien, ¿a quién quieres dejar tu herencia? No hace falta que me lo digas ahora, pero es importante que lo tengas claro. Yo respiré hondo y, sin pensarlo demasiado, le respondí: a la fundación que cuida a las mujeres mayores en situación de abandono. Ellas sí saben lo que significa quedarse sola de verdad. Marta asintió con una leve sonrisa. Perfecto. Lo vamos a redactar para que no haya vuelta atrás. Pasamos las siguientes horas revisando cada detalle. Marta me hacía preguntas concretas sobre propiedades, cuentas y objetos de valor. En cada respuesta, me daba cuenta de que mi vida entera estaba resumida en papeles y números, y que yo misma debía decidir qué significado tendrían después de mí. Mientras firmaba uno de los documentos, escuchamos pasos en el pasillo. Marta cerró la carpeta de inmediato y volvió a ponerse en modo enfermera, revisando mi presión y anotando algo en la hoja de control. Era Carlos. Entró con esa sonrisa ensayada que ya me resultaba insoportable. ¿Cómo estás, mamá? Te ves mucho mejor, dijo, mientras miraba de reojo a Marta. La enfermera nueva, ¿verdad?, preguntó con un tono distraído. Marta le devolvió una sonrisa profesional. Sí, estoy revisando que todo esté en orden. Carlos apenas le prestó atención y se sentó junto a mi cama, sacando el móvil como siempre. Yo lo observaba, midiendo cada gesto, intentando imaginar su cara cuando se enterara de lo que estaba a punto de pasar. Intentó hablar de banalidades, pero no tardó en tocar el tema del dinero. Mamá, estuve pensando, cuando salgas de aquí, podríamos ir organizando lo de tus cosas, para que no sea un lío más adelante. Su voz sonaba suave, pero sus palabras eran como cuchillas. Yo lo miré fijamente y, por primera vez, no sentí tristeza, sino una serenidad que me sorprendió. No te preocupes, Carlos. Ya he tomado una decisión al respecto, respondí, dejando que la frase flotara en el aire. Él frunció el ceño, como si quisiera preguntar más, pero se contuvo. Tal vez pensó que no era el momento, o que yo estaba demasiado débil para una conversación seria. Me dejó un beso en la frente y se fue tan rápido como había llegado, diciendo que tenía otra reunión. Apenas la puerta se cerró, Marta y yo intercambiamos una mirada cómplice. Está hecho, me dijo, señalando la carpeta que ahora guardaba bajo su bata. Yo asentí. Por dentro, sentí que recuperaba algo que creía perdido, el control. Antes de irse, Marta me prometió que volvería al día siguiente para traerme una copia final de todo, y que se encargaría personalmente de registrar los documentos. Antonia, no es venganza. Es justicia, me dijo antes de darme un apretón en la mano. Esa noche dormí mejor que en toda la semana. El dolor físico seguía ahí, pero la herida emocional había empezado a cerrar. Por primera vez desde que entré a este hospital, sentí que mi historia no la iban a escribir otros, sino yo misma. A la mañana siguiente, el sonido del carrito de desayuno me despertó antes de que el sol terminara de asomar por la ventana. El olor a café recién hecho se mezclaba con el del desinfectante, y por primera vez en días, ese aroma no me resultó desagradable. Sabía que Marta vendría, y que ese día daríamos el último paso. Me peiné con calma, acomodé la bata del hospital y me senté en la cama como si estuviera esperando una visita importante, que en realidad lo era. No pasó mucho tiempo antes de que la viera entrar, con su bata blanca impecable y esa carpeta que ahora parecía un cofre lleno de decisiones. «Buenos días, Antonia», me dijo con un guiño rápido, manteniendo el tono profesional por si alguien escuchaba. Traía en la mano un sobre cerrado. «Aquí está la copia final»,
Y un detalle más que pensé. ¿Qué te gustaría? Me quedé mirándola, intrigada, mientras ella sacaba un pequeño cuaderno de tapas duras, nuevo, con páginas en blanco. Es para que escribas lo que quieras dejar por escrito. No me refiero a propiedades, sino a tus palabras, a tu historia, me explicó. Lo tomé entre las manos y sentí un nudo en la garganta. Hacía años que no escribía nada más largo que una lista de compras. Gracias, Marta. Esto es más valioso que todo lo demás, le dije con sinceridad. No pudimos hablar. Mucho más, porque de repente Mariana apareció por la puerta, sola, con una bolsa de frutas en la mano. Hola, Antonia, dijo, usando mi nombre en vez de mamá, como solía hacer. Su tono era tan frío que la fruta parecía un gesto más de obligación que de cariño. Me dejó la bolsa sobre la mesita y se sentó sin mirarme mucho. Marta, con un movimiento natural, se colocó a un lado revisando un papel, invisible en la conversación. Mariana empezó a hablar de cosas triviales, del tiempo, de que los niños estaban ocupados con exámenes. Todo sonaba mecánico, como si estuviera leyendo un guión. Hasta que soltó, Carlos me dijo que te estás recuperando rápido, eso es bueno, así podremos arreglar pronto lo de la casa. Me quedé inmóvil, y noté que Marta se detuvo también, su bolígrafo suspendido en el aire. Decidí que no iba a dejar pasar esa oportunidad. No te preocupes, Mariana, dije con calma, lo de la casa y lo demás ya está arreglado. Vi cómo fruncía el ceño, un gesto rápido antes de recomponerse. ¿Arreglado cómo?, preguntó, intentando sonar despreocupada. Arreglado de forma que no tendrán que preocuparse por nada, ni ustedes ni yo, respondí, y le sonreí de una manera que la incomodó visiblemente. Poco después, Mariana se levantó diciendo que tenía que irse. Apenas salió, Marta se acercó y me dijo en voz baja, hoy sembraste la primera semilla. Mañana, cuando todos estén aquí, será el momento de mostrarles el jardín entero. Sentí un cosquilleo en el pecho, no por miedo, sino por la certeza de que al fin iba a decir lo que llevaba días guardando. Esa noche, mientras el hospital se sumía en ese silencio interrumpido solo por los pasos suaves de las enfermeras, abrí el cuaderno que Marta me había dado. Escribí en la primera página, para quien quiera escuchar de verdad. Y debajo, en letras más pequeñas, mi nombre. No sabía si algún día lo leerían, pero yo iba a dejarlo todo claro, palabra por palabra. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto por nubes bajas que parecían aplastar las torres de la catedral. Desde mi ventana, veía cómo las gotas finas de lluvia dibujaban caminos irregulares sobre el cristal. No era un día alegre, pero para mí, esa atmósfera gris encajaba perfectamente con lo que estaba por suceder. Marta llegó temprano, con el mismo uniforme de enfermera y un maletín distinto, más grande, que dejó discretamente en la esquina de la habitación. «Hoy van a venir todos, ¿verdad?», preguntó, mientras me ayudaba a acomodar las almohadas. Asentí. Carlos había mandado un mensaje la noche anterior diciendo que pasaría con Mariana y que, si podían, traerían a los niños. Lo había escrito como si fuera un gesto generoso, pero yo sabía que venían movidos por pura curiosidad. Marta revisó algo en su maletín y me susurró, entonces, hoy lo cerramos todo. Pasé la mañana intentando descansar, pero cada ruido en el pasillo me ponía en alerta. A eso de las 11, entró Carlos con una energía fingida. «Mamá, traje a los chicos. Para que te vean», dijo, mientras los empujaba suavemente hacia mi cama. Me dieron un beso rápido y se apartaron para mirar sus teléfonos, sin prestar mucha atención a nada. Mariana entró detrás, cargada con una bolsa de dulces, como si con eso pudiera endulzar el aire espeso que nos rodeaba. Marta permaneció en la habitación, moviéndose de un lado a otro como si estuviera controlando mi tensión o ajustando el gotero. Nadie sospechaba que en ese maletín había documentos que podían cambiar el rumbo de todo. Me tomé un momento para observarlos a todos juntos, mi hijo, mi nuera y mis nietos, los mismos por los que me había desvivido tantos años, ajenos a lo que se avecinaba. Carlos se sentó en la silla junto a la cama y, como si fuera lo más natural, empezó a hablar de organizar las cosas. «Mamá, ya que estamos todos, podríamos ir adelantando lo de la casa, así evitamos líos después», dijo. Mariana lo secundó con un leve, «sí, es mejor dejar todo claro». Sentí una punzada de tristeza. Pero esta vez no había dolor que me paralizara, lo que sentía era determinación pura. Respiré hondo y miré a Marta. Ella entendió la señal. Abrió el maletín y sacó un sobre grande. Antes de que sigan hablando, la señora Antonia me pidió que estuviera presente para algo importante, dijo con voz neutral, pero firme. Carlos y Mariana la miraron confundidos, y los niños levantaron la vista de sus teléfonos por primera vez. Tomé el sobre con las manos, lo puse sobre mi regazo y lo acaricié como si fuera un tesoro. «Aquí está mi decisión sobre todo lo que tengo», dije,
pausando cada palabra. Y quiero que lo escuchen de mí, ahora, mientras puedo decirlo con claridad. Sentí que el silencio se volvió más denso, como si hasta el zumbido de las máquinas del hospital se hubiera detenido. Todo lo que poseo, todo lo que he construido y guardado durante estos años, irá a la Fundación para Mujeres Mayores en Situación de Abandono. Ellas me han dado más en compañía y respeto que cualquiera de ustedes en estos últimos meses. Mi voz no tembló, y al terminar, vi cómo las expresiones de sorpresa se mezclaban con incredulidad. Marta se mantuvo a mi lado, inmóvil, como un pilar. Carlos fue el primero en reaccionar. Abrió la boca como para decir algo, pero solo salió un murmullo ahogado. ¿Qué estás diciendo, mamá?, preguntó finalmente, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y el enfado. Mariana, en cambio, no intentó disimular. Esto es una broma, ¿verdad? No puedes estar hablando en serio. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando las manos sobre el sobre, y respondí, nunca he hablado tan en serio en mi vida. Los niños, sin entender del todo, miraban alternativamente a sus padres y a mí. Carlos se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Pero, mamá, toda la vida dijiste que querías que la casa quedara en la familia, insistió. Y toda la vida pensé que la familia iba a estar conmigo cuando más lo necesitara. Contesté sin levantar la voz. Sentí que esas palabras le golpearon más que cualquier grito. Mariana dio un paso al frente, su voz cargada de reproche. Esto es injusto, Antonia. Nosotros también tenemos responsabilidades, no podíamos estar aquí todo el tiempo. Sus palabras me supieron a excusa barata. Yo no pedía que dejaran sus vidas, Mariana, pedía que me miraran como algo más que una cuenta bancaria, le respondí, mirando directamente a sus ojos. Ella apartó la vista. Marta, siempre en silencio hasta que era necesario, intervino entonces. La señora Antonia ha tomado esta decisión de manera consciente, y los documentos ya están listos para ser firmados oficialmente. No hay nada ilegal ni improvisado en esto. Su tono era impecablemente profesional, pero yo podía sentir la firmeza de una aliada que no iba a dejar que nadie me presionara. Carlos se dejó caer en la silla, como si el peso de la conversación lo hubiera aplastado. Mamá, piénsalo bien, es mucho dinero, puedes ayudar a esas mujeres sin quitárnoslo todo, intentó negociar. Ya lo he pensado, Carlos. Lo pensé anoche, lo pensé durante días, lo pensé cada vez que me dejaron sola aquí. Y mi respuesta es la misma, todo se va a la fundación. Mi voz sonó tranquila, pero por dentro sentía un fuego que me mantenía erguida. Los niños, incómodos, volvieron a sus teléfonos, intentando escapar de la tensión que flotaba en el aire. Mariana recogió la bolsa de dulces que había traído y la puso de nuevo sobre la mesita. Como si ese gesto tuviera algún sentido. Si esto es lo que quieres, dijo finalmente, con un tono que más que resignación sonaba a rencor. Yo asentí, sin apartar la mirada de ninguno de los dos. El silencio que siguió fue espeso. Solo se escuchaba el pitido intermitente de una máquina al fondo. Yo respiraba hondo, consciente de que aquel momento marcaría un antes y un después. No había vuelta atrás, y eso me tranquilizaba. Marta se inclinó para susurrarme, cuando quieras, firmamos y queda sellado. Le apreté la mano en señal de que estaba lista. Firmé con trazo firme, sin dudar un segundo. Marta guardó los documentos en su maletín y me miró con una leve sonrisa. Ya está hecho. En ese instante, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo, paz. No por el dinero, no por la decisión en sí, sino por haberme devuelto a mí misma el poder de elegir. Cuando Carlos y Mariana salieron de la habitación, lo hicieron sin despedirse como antes. Ni un beso en la frente, ni un «Cuídate, mamá». Solo un portazo suave, como queriendo disimular la rabia detrás de un gesto correcto. Me quedé mirando la puerta cerrada, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo, cada vez más lejanos, hasta que el silencio volvió a llenar el cuarto. No sentí tristeza, al menos no de la forma que esperaba, lo que sentí fue un vacío distinto, uno que sabía que era necesario para empezar de nuevo. Marta se sentó a mi lado y dejó el maletín sobre la cama. Ahora vendrán los días en los que intentarán convencerte de cambiar de opinión, me dijo, como quien advierte sobre una tormenta inminente. Yo asentí. Sabía que tenía razón, que no se iban a rendir tan fácil. No te preocupes, Marta, llevo 80 años aprendiendo a decir que no. Ahora lo voy a poner en práctica, respondí con una media sonrisa. Esa tarde, mientras el hospital seguía con su rutina de timbres y pasos apresurados, abrí el cuaderno que Marta me había regalado y comencé a escribir sobre ese mismo día. Quería dejar constancia, palabra por palabra, de lo que había sentido y de por qué había tomado esa decisión. No era un texto para justificarme ante nadie, sino un registro para mí misma, para que, si algún día la duda intentaba colarse,
pudiera releerlo y recordar que hice lo correcto. A media tarde, una enfermera entró con un sobre en la mano. Señora Antonia, esto lo dejaron para usted en recepción, dijo, y lo dejó sobre la mesita. Lo abrí despacio, reconociendo enseguida la letra de Carlos. Era una nota. Breve: mamá, todavía estás a tiempo de cambiar esto. Llámame. Carlos. Lo doblé con cuidado y lo guardé dentro del cuaderno, sin intención de responder. No quería más palabras, quería hechos, y ya los había tenido. Esa noche llovió fuerte, y el sonido de las gotas golpeando contra el cristal me arrulló. Pensé en cómo la lluvia lava las calles, arrastra la suciedad y deja todo oliendo a limpio. Sentí que algo similar estaba ocurriendo dentro de mí. No había resentimiento, solo una especie de alivio, como si hubiera quitado un peso enorme que llevaba en el pecho desde hacía años, aunque no me hubiera dado cuenta antes. A la mañana siguiente, el ambiente en el hospital estaba más animado. Me traían buenas noticias: si todo seguía igual, podría volver a casa en menos de una semana. Marta pasó a verme antes de irse a su despacho. Recuerda, Antonia, si recibes visitas, no hables de papeles ni de cambios. Todo está blindado, pero es mejor que no sepan más de lo que deben, me aconsejó. Yo le agradecí y le prometí seguir sus indicaciones. Por la tarde vinieron mis vecinas del barrio. Trajeron flores y una bandeja con bizcocho casero. Me abrazaron de verdad, de esos abrazos que no miden el tiempo. Me contaron las novedades del barrio, quién había abierto una tienda nueva, quién se había mudado. Durante un rato me sentí parte de algo cálido y sencillo, muy diferente de las visitas calculadas de Carlos y Mariana. Me recordaron que la familia no siempre es de sangre. Cuando se fueron, me quedé pensando en que quizá ese era el verdadero legado que quería dejar, no las paredes de mi casa, no las cifras en una cuenta bancaria, sino el ejemplo de que se puede vivir y morir, siendo fiel a lo que uno cree, aunque eso signifique quedarse con menos gente alrededor. Porque, al final, la soledad que se elige duele menos que la compañía que hiere. 2 días después, Carlos volvió, esta vez sin Mariana. Llevaba una chaqueta arrugada y ojeras que delataban noches de poco sueño. Apenas cerró la puerta, se acercó a mi cama con un gesto más serio que de costumbre. Mamá, tenemos que hablar, a solas, dijo, mirando de reojo hacia el pasillo para asegurarse de que nadie escuchara. Yo asentí, pero me mantuve en silencio, dejando que él empezara. Sé que estás enfadada con nosotros, y lo entiendo, comenzó, frotándose las manos. Pero lo que hiciste es demasiado. No estoy pidiendo que me lo dejes todo, pero algo. Algo para los niños. Ellos son tu sangre, tu familia. Me sorprendió que usara a mis nietos como argumento, como si fueran una moneda de cambio. Lo miré con calma y le respondí, precisamente porque son mi familia, quiero dejarles algo mejor que dinero, una lección de lo que significa respetar y cuidar a los demás. Carlos frunció el ceño, como si no entendiera o no quisiera entender. Mamá, ¿y si me prometes que las cosas van a cambiar? Podemos pasar más tiempo juntos, ayudarte en lo que necesites, pero no nos dejes sin nada. Sentí que su voz temblaba, no tanto por emoción, sino por miedo a perder un beneficio que ya creía seguro. Carlos, no es un castigo. Es el resultado de lo que he visto y sentido. Y aunque ahora quieras cambiar, no puedo borrar lo que ya pasó, respondí. Hubo un silencio pesado. Se dejó caer en la silla, mirando el suelo. Entonces, supongo que no hay nada más que decir, murmuró. No por ahora, le contesté, con un tono suave pero definitivo. Me levanté un poco para alcanzar su mano. Eres mi hijo, y siempre lo serás. Pero esto tenía que hacerlo. No intentó retirarla, pero tampoco me devolvió el apretón. Al día siguiente, recibí la visita inesperada de Mariana. Llegó sola, con el pelo recogido y un perfume demasiado fuerte para el aire del hospital. Cerró la puerta y se quedó de pie, mirándome fijamente. Antonia, sé que no me quieres mucho, pero esto nos está destrozando. Carlos no duerme, los niños me preguntan qué pasa, ¿de verdad vas a irte de este mundo dejándonos así? Su voz era una mezcla de reproche y súplica. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije, Mariana, no voy a discutir contigo sobre quién quiere a quién. Pero si te diré algo, no se trata de irme y dejarlos así, se trata de que no me dejen así a mí, viva. Y eso ya pasó. Ella abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Me dio la espalda y salió sin despedirse, dejando un rastro de perfume y tensión. Esa noche, Marta me llamó por teléfono para saber cómo estaba. Le conté las visitas de Carlos y Mariana, y se limitó a decir, era previsible. Por eso los papeles ya están registrados. Pueden hablar todo lo que quieran, pero no pueden cambiar nada. Esa certeza me permitió dormir tranquila, sin sobresaltos, sintiendo que,
por mucho que intentaran, ya no tenían poder sobre mi decisión. Al amanecer, me levanté con la sensación de que algo dentro de mí se había asentado. No había alegría, ni tristeza, sino una especie de serenidad firme. La enfermera me confirmó que, si todo seguía igual, en 2 días me darían el alta. Pensar en volver a mi casa, caminar por mis propias habitaciones y cerrar mi puerta con llave me dio una fuerza nueva. Y supe que ese regreso sería distinto a cualquier otro. El día del alta amaneció con un sol tímido que apenas lograba filtrarse entre las nubes. Marta llegó temprano para acompañarme en el proceso de salida. «Te voy a dejar en casa yo misma», dijo, dejando claro que no quería que dependiera de nadie más. Mientras firmaba los últimos papeles del hospital, sentí una mezcla de alivio y una ligera ansiedad por lo que me esperaba fuera. No sabía si Carlos o Mariana aparecerían, pero preferí no preguntar. Cuando cruzamos la puerta principal, el aire fresco de Toledo me golpeó en el rostro. Era diferente al olor del hospital, más libre, más mío. El trayecto hasta mi casa fue silencioso, pero no incómodo. Marta me miraba de vez en cuando, como para asegurarse de que realmente estaba bien. Al llegar, se ofreció a ayudarme a instalarme, pero le pedí que no. Quería tener ese primer momento sola, reconociendo mi propio espacio. Entrar en casa después de tantos días fue como abrir un libro antiguo que había dejado en pausa. El polvo sobre los muebles, las cortinas ligeramente corridas, el reloj de pared marcando la hora con un tic-tac que me resultaba familiar y reconfortante. Dejé mi bolso sobre la mesa y caminé despacio por las habitaciones, tocando las paredes como si quisiera recordarle a la casa que estaba de vuelta. Me preparé un café sencillo, sin azúcar, y me senté junto a la ventana que daba a la calle estrecha donde crecí. Observé a los vecinos pasar, algunos con bolsas de pan, otros saludando a lo lejos. Me di cuenta de que nadie sabía lo que había pasado en el hospital, y que eso estaba bien. No quería compasión ni murmullos, solo vivir en paz. A media tarde, escuché golpes suaves en la puerta. Era Carmen, mi vecina de toda la vida. Me enteré de que ya estabas en casa, vine a verte, dijo con una sonrisa cálida y una bolsa con sopa casera. La invité a pasar, y en pocos minutos estábamos sentadas en la cocina, hablando de cosas simples, el clima, el barrio, las flores que habían plantado en la plaza. Esa conversación ligera fue como un bálsamo después de tantas discusiones pesadas. Esa noche, la soledad se sintió diferente. No era la soledad fría del hospital, sino una soledad elegida, en la que podía decidir quién entraba y quién no en mi vida. Preparé la cama, puse música suave y me quedé leyendo hasta que el sueño me venció. No había mensajes de Carlos ni de Mariana, pero tampoco los esperaba. Al día siguiente, decidí dar un paseo corto hasta la tienda de la esquina. Sentir el sol en la cara y escuchar el murmullo de la ciudad me recordó que todavía tenía vida por delante, que no todo giraba en torno a la familia que había elegido apartar. Saludé a varios conocidos por el camino, y todos me recibieron con gestos de afecto sincero, el tipo de afecto que no busca nada a cambio. Al volver a casa, abrí el cuaderno que Marta me había dado. En la segunda página escribí: «Hoy comencé a vivir de nuevo». Y mientras lo hacía, supe que esa frase no era un simple arranque de optimismo, sino una verdad que iba a defender día a día. 2 días después de regresar a casa, recibí una llamada de Marta. «Antonia, ¿te gustaría visitar la fundación? Así conoces de primera mano a las mujeres que vas a ayudar». La propuesta me tomó por sorpresa, pero no dudé. Claro que sí. Quiero ver con mis propios ojos dónde irá todo. Quedamos para el sábado por la mañana, y esa pequeña cita se convirtió en el punto focal de mi semana. Cuando llegó el día, Marta pasó por mí temprano. El trayecto fue corto, pero lleno de curiosidad. No conocía esa parte de la ciudad, un barrio más humilde, con calles estrechas y fachadas que mostraban el paso del tiempo. Al llegar, un portón verde se abrió para dejarnos entrar. Del otro lado, un pequeño jardín con geranios y lavanda recibía a las visitantes. El olor a tierra húmeda me recordó mi propio patio en primavera. Dentro, la atmósfera era cálida. Una mujer de cabello blanco recogido en un moño, que se presentó como Teresa, nos dio la bienvenida con una sonrisa amplia. «Aquí cuidamos de las que han quedado solas, pero nunca las dejamos sentirse olvidadas», dijo con orgullo. Me llevó a recorrer las habitaciones, el comedor comunitario y una pequeña sala con estanterías llenas de libros. Cada rincón parecía hecho para que una persona se sintiera en casa. En el comedor, varias mujeres charlaban animadamente mientras tejían o jugaban cartas. Cuando Marta explicó quién era yo, algunas se acercaron a agradecerme. Una de ellas, Encarna, me tomó las manos y me dijo: «No sabe lo que significa que alguien piense en nosotras sin conocernos. Eso es familia de verdad». Sentí que algo se me movía por dentro, una mezcla de emoción y humildad.
Pasamos un par de horas allí, escuchando historias de vidas que habían conocido. Pérdidas y abandonos, pero también resiliencia. Me impresionó cómo, a pesar de todo, muchas de ellas reían con una fuerza que yo misma no había sentido en mucho tiempo. Era un recordatorio de que el afecto sincero no depende de vínculos de sangre, sino de la voluntad de estar presente. Antes de irnos, Teresa me entregó una carta escrita por las residentes, firmada por todas. Para que recuerde que aquí siempre tendrá un lugar, decía en la portada. Guardé el sobre en mi bolso con un cuidado especial, sabiendo que lo releería más de una vez. El camino de regreso fue distinto al de ida. Miraba por la ventana del coche y pensaba que, por primera vez en semanas, estaba recibiendo más de lo que daba. No se trataba solo de una donación, sino de un intercambio humano que me estaba devolviendo algo que creía perdido, el sentido de pertenencia. Esa noche, al sentarme a escribir en el cuaderno, puse: hoy descubrí que mi decisión no fue un acto de ruptura, sino de construcción. Construcción. De algo nuevo, algo mío y de ellas. Cerré el cuaderno con una sensación de plenitud que no recordaba haber sentido en años. 3 días después de la visita a la fundación, Carlos apareció sin avisar. Golpeó la puerta con más fuerza de la necesaria y, cuando abrí, su expresión era una mezcla de enfado y desconcierto. Me enteré de que estuviste en ese sitio, ¿por qué no me lo dijiste?, soltó sin saludar siquiera. Me apoyé en el marco de la puerta y respondí con calma, porque no era algo que tuviera que consultarte. Fue una decisión mía, y un paso que yo quería dar. Entró en la casa sin esperar invitación, caminando de un lado a otro del salón como si buscara palabras. ¿Tienes idea de lo que la gente está diciendo? ¿Qué vas a regalar todo a unas desconocidas y dejar a tu familia tirada? ¿Es eso lo que quieres que piensen de ti? Su voz era alta, pero no lo suficiente como para tapar el desprecio escondido en la frase. Me senté en la mesa del comedor, lo miré fijamente y le dije: Carlos, lo que piensen los demás no me importa. Lo que me importa es que lo que yo deje refleje quién soy y qué valoro. Y si eso molesta a algunos, que así sea. Vi cómo apretaba la mandíbula, un gesto que recordaba de cuando era niño y no conseguía lo que quería. Se dejó caer en una silla, exhalando fuerte. No lo entiendo, mamá. Nosotros somos tu sangre, tu gente. Ellas son extrañas. Incliné la cabeza y le respondí, y sin embargo, ellas me han hecho sentir más acompañada en unas horas que tú en semanas. La sangre no siempre es garantía de cariño, hijo. No levantó la vista. Intentó cambiar de táctica. Mira, podemos encontrar un punto medio. No te pido todo, pero al menos deja algo para los niños. Ellos no tienen culpa de nada. Respiré hondo. La culpa no es de los niños, pero tampoco es mía. Y no voy a cambiar mi decisión por una culpa que no me pertenece. Lo que sí puedo dejarles es el ejemplo de que la dignidad vale más que cualquier herencia. Carlos se levantó, bruscamente, empujando la silla hacia atrás. Entonces ya no hay nada que hablar, dijo, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró y añadió: pero recuerda que las decisiones tienen consecuencias. Cerró la puerta de un golpe que resonó por toda la casa. Me quedé unos minutos en silencio, escuchando el eco de sus pasos alejándose. No sentí miedo, pero sí una punzada de tristeza. No por su enojo, sino por darme cuenta de que estaba dispuesto a reducir nuestra relación a un asunto de papeles y propiedades. Esa noche, en el cuaderno, escribí: hoy confirmé que mi decisión no solo define mi herencia, sino también quién se queda y quién se va de mi vida. Y estoy dispuesta a vivir con eso. Al cerrar las páginas, supe que cada palabra era un muro más sólido entre mi libertad y las cadenas del pasado. 2 días después de la discusión con Carlos, recibí la visita de Lucía, hija de una amiga de toda la vida. Traía una sonrisa tímida y una bolsa con panecillos recién horneados. Mi madre me contó lo que hiciste con la herencia, y solo quería decirte que me parece admirable, dijo, dejándolo sobre la mesa. Me sorprendió su franqueza. Estaba acostumbrada a escuchar críticas o susurros, no palabras de apoyo tan directas. Nos sentamos en la cocina y, mientras tomábamos café, me contó que su propia abuela había pasado por algo similar, una familia más preocupada por los bienes que por la persona. Ella siempre dijo que lo más doloroso no era perder lo material, sino darse cuenta de que a veces no significas nada fuera de lo que puedes dar. Sentí un nudo en la garganta al escucharla, porque sus palabras eran un espejo de lo que yo misma había vivido. Al día siguiente, fue Carmen, mi vecina, quien se presentó con una invitación. El domingo hacemos una comida comunitaria en la plaza. Vente. Nada de excusas, dijo, con esa energía suya que no admite un no. Acepté sin dudarlo. Me di cuenta de que, aunque había perdido parte de la relación con mi familia, estaba ganando un círculo diferente, hecho de gente que me valoraba por lo que era, no por lo que tenía.
Cuando llegó el domingo, la plaza estaba llena de mesas largas cubiertas con manteles de colores. Había paella, tortillas, ensaladas y postres caseros. Me sentaron al lado de un grupo de mujeres que conocía de vista, pero con las que nunca había conversado tanto. Entre risas y anécdotas, alguien comentó: Antonia, ahora que no tienes que rendir cuentas a nadie, deberías unirte a nuestro grupo de voluntariado. La idea me sorprendió, pero no me resultó desagradable. Esa tarde volví a casa con una sensación distinta. No era solo el estómago lleno, sino el corazón. Había pasado horas rodeada de afecto genuino, sin que en ningún momento sintiera la tensión de tener que justificar mis decisiones. Por primera vez en mucho tiempo, había disfrutado de la compañía sin un trasfondo de interés o cálculo. A mediados de semana, recibí una carta de la fundación. Era un sobre grande, con fotografías impresas de las mujeres durante una actividad de jardinería. En la carta, me agradecían nuevamente y me contaban cómo planeaban usar parte de la donación, mejoras en el dormitorio, compra de libros y clases de costura. Me quedé observando las imágenes, reconociendo algunas caras y recordando sus voces. Escribí una respuesta a mano, algo que no hacía desde hacía años. Les conté lo feliz que me había hecho conocerlas y les prometí que volvería pronto. Sentí que, de alguna manera, estaba tejiendo un nuevo tipo de vínculo familiar, uno que no dependía de apellidos ni de herencias, sino de un cuidado mutuo que nacía de la voluntad. Esa noche, antes de dormir, escribí en el cuaderno: no sabía que perder podía hacerme ganar tanto. He dejado atrás una parte de mi vida, pero he abierto la puerta a algo más limpio, más verdadero. Y eso no tiene precio. Cerré el cuaderno sintiendo que esa frase quedaría grabada en mí como una verdad definitiva. Una tarde, mientras regaba las macetas del balcón, vi a Carlos acercarse por la calle. No llevaba ese paso apresurado de otras veces, venía despacio, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Cuando lo tuve frente a la puerta, dudó antes de saludar. ¿Puedo pasar, mamá?, preguntó, y su voz sonó más suave que en nuestras últimas conversaciones. Lo invité a entrar, pero sin la urgencia de reconciliar nada. Se sentó en la mesa del comedor, observando la vajilla antigua que siempre había estado allí. ¿Te acuerdas de cuando me dabas chocolate caliente en esta misma mesa después del colegio?, dijo, casi sonriendo. Asentí, pero me mantuve en silencio, dejándole espacio para decir lo que realmente había venido a decir. No tardó mucho. Mamá, no vengo a hablar de la herencia. Quería, no sé, recordarte que, antes de todo esto, éramos familia. Su tono no era de confrontación, sino de melancolía. Me habló de las vacaciones en la playa, de los veranos en que dormíamos la siesta en el patio. Supongo que me cuesta aceptar que ahora estamos así, confesó, jugando con una cucharilla entre las manos. Yo respiré hondo. Carlos, yo también extraño muchas cosas. Pero no puedo fingir que nada pasó. La confianza rota no se arregla con recuerdos bonitos. Hubo un silencio largo. Me miró, como buscando un resquicio para convencerme de algo, pero esta vez no lo había. No te pido que cambies de opinión, solo que no me saques de tu vida, dijo finalmente. Y ahí sí, le tomé la mano. Eres mi hijo. No voy a borrarte. Pero tampoco voy a dejar que el miedo a perderte me haga traicionarme a mí misma. Pareció aceptar mis palabras, aunque en sus ojos había una sombra de tristeza. Nos quedamos un rato hablando de cosas triviales, el clima, la obra en la calle de al lado, cómo habían crecido los niños. Era una charla que no resolvía nada, pero que al menos no sumaba más heridas. Cuando se fue, cerré la puerta con calma. No sentí la rabia de otras veces ni la necesidad de justificarme. Me quedé en el salón, con la taza de té, aún caliente, pensando que tal vez esa era la única relación posible ahora, una que mantuviera cierta distancia, pero sin cerrar la puerta por completo. Esa noche, en el cuaderno, escribí: no todas las reconciliaciones se parecen a las que imaginamos. A veces, se trata de encontrar un punto en el que se pueda convivir con lo que pasó, sin intentar borrarlo. Y al releerlo, supe que no era una resignación, sino un límite sano que yo misma había puesto. Antes de dormir, me asomé al balcón. Las luces de la ciudad brillaban sobre los tejados y el aire olía a pan recién horneado. Sentí que, aunque algunas cosas no cambiarían, yo sí lo había hecho, y que eso era suficiente para seguir adelante. La semana siguiente, Teresa, la directora de la fundación, me llamó para invitarme a un taller de costura que organizaban los jueves por la tarde. No tienes que hacer nada complicado, Antonia. Solo venir, charlar y, si te apetece, ayudar a las demás con lo que sepas, me dijo. Acepté sin pensarlo. Demasiado. La idea de pasar unas horas en un ambiente donde el afecto era genuino me resultaba cada vez más atractiva. El día del taller, Marta pasó a recogerme.
Entramos en la sala y nos recibió el aroma a telas nuevas y café recién hecho. Las mesas estaban cubiertas con retales de colores, agujas, hilos y cintas. Las mujeres me saludaron con alegría, como si me conocieran desde siempre. Me asignaron un sitio junto a Encarna, la mujer que me había tomado de las manos en mi primera visita. Hoy, vamos a hacer fundas para cojines. Ya verás que es fácil, me dijo, guiñándome un ojo. Mientras cosíamos, la conversación fluía de manera natural. Algunas compartían historias divertidas, otras contaban anécdotas de su juventud. Me sorprendió lo mucho que disfrutaba escuchándolas, sin sentir la necesidad de opinar o corregir. Era un espacio donde la experiencia de cada una tenía valor, y donde no había prisas ni intereses ocultos. En un momento, Teresa se acercó y me puso una mano en el hombro. Antonia, tienes manos de costurera. Se nota que sabes lo que haces. Le sonreí, recordando las tardes en las que cosía vestidos para mi hermana o arreglaba uniformes escolares de Carlos. Sí, lo hacía antes, cuando sentía que todo lo que hacía tenía un propósito, respondí. Al final de la tarde, varias de las mujeres me pidieron que volviera la próxima semana. Me despedí con un abrazo de cada una, sintiendo que estaba dejando allí una parte de mí que no quería perder de nuevo. Marta me acompañó a casa y, mientras subíamos las escaleras, me dijo, te veo diferente, Antonia. Más ligera. Y tenía razón. Esa noche, encendí la lámpara de mi escritorio y abrí el cuaderno. Escribí, hoy cosí algo más que tela. Cosí un trozo nuevo de mi vida, uno que no depende de lo que otros quieran de mí. Al cerrar el cuaderno, sonreí. Sentía que, aunque la herida familiar seguía ahí, ya no sangraba como antes. Los días siguientes, mi rutina empezó a incluir pequeñas visitas a la fundación. A veces iba solo a tomar café y charlar, otras a ayudar en la cocina o en el huerto. Descubrí que tenía mucho que dar más allá del dinero, y que esas mujeres también me estaban dando a mí algo que no podía comprarse, compañía sin condiciones. Un jueves, mientras regábamos las plantas del patio, Encarna me dijo, Antonia, ¿sabes? La familia se hace donde una se siente querida. Y aquí, querida, ya eres parte de la nuestra. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. Me di cuenta de que, poco a poco, estaba construyendo un nuevo hogar, aunque no tuviera las paredes de mi casa. Una tarde, Teresa me llamó para darme una noticia especial. Antonia, vamos a hacer un evento público para recaudar fondos y queremos aprovechar para agradecerte oficialmente tu apoyo. No tienes que decir nada si no quieres, pero sería hermoso que estuvieras allí. Dudé un instante, porque nunca me gustó ser el centro de atención, pero acepté. No por mí, sino por ellas. El día del evento, el salón comunitario estaba lleno. Había mesas con dulces caseros, puestos de artesanía y un pequeño escenario decorado con flores. Marta me acompañó, asegurándose de que estuviera cómoda. Varias mujeres de la fundación me abrazaron al llegar, y sentí una calidez que me envolvía como una manta en invierno. En un momento, Teresa subió al escenario con un micrófono y empezó a hablar sobre el trabajo de la fundación, las mejoras que habían logrado y los planes futuros. Luego, me llamó. Hoy queremos reconocer a una mujer que nos ha demostrado que la verdadera familia se construye con actos, no solo con palabras ni lazos de sangre. Antonia, gracias por creer en nosotras. Los aplausos llenaron la sala. Subí despacio, con el corazón latiendo fuerte. No llevaba un discurso preparado, pero miré a las caras frente a mí y las palabras salieron solas. Yo vine aquí pensando que era yo quien iba a dar algo. Y sí, di lo que tenía. Pero lo que recibí a cambio, eso no tiene precio. Gracias por recordarme que todavía puedo pertenecer a un lugar. Al bajar, varias personas se acercaron para saludarme y agradecerme. Entre ellas, una joven voluntaria me dijo, su historia me ha hecho pensar en mi propia abuela. Voy a visitarla más seguido. Esa frase, tan sencilla, me hizo sentir que mi decisión había tenido un eco más grande de lo que imaginaba. Cuando el evento terminó, Teresa me entregó un ramo de flores y un marco con una foto de todas las mujeres de la fundación. Para que te acuerdes de nosotras, aunque sabemos que no nos olvidarás, dijo con una sonrisa. Lo abracé con fuerza. Esa noche, en casa, puse la foto en la mesa del salón. Encendí la lámpara y abrí el cuaderno. Escribí, hoy confirmé que no me equivoqué. Lo que dejé atrás ya no me duele, lo que he ganado es mi nueva vida. Cerré el cuaderno y, por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin pensar en el pasado. Al día siguiente, mientras tomaba café en el balcón, pensé que quizás lo más valioso de todo no era lo que había donado, sino la libertad de haber elegido a quien entregar mi tiempo, mi energía y mi afecto. Y que esa libertad era algo que nadie podría arrebatarme. Una semana después del evento, Carlos volvió a aparecer. Esta vez no traía prisa ni tono acusador.
Se quedó en la puerta, con las manos vacías, y me dijo: «Solo vine a verte, mamá». Lo invité a pasar y nos sentamos en la cocina. Hablamos de cosas simples, como estaban los niños, el clima, el barrio. No mencionó la herencia ni la fundación, y yo tampoco. Era como si, en silencio, hubiéramos pactado no seguir hiriéndonos con ese tema. Antes de irse, se detuvo en el umbral. «Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero espero que todavía haya un lugar para mí en tu vida», dijo, bajando la mirada. Me acerqué y le respondí: «Siempre habrá un lugar, Carlos. Pero ahora es un lugar diferente, con reglas que yo pongo». No buscó discutirlo, simplemente asintió y se fue. Cerré la puerta con una sensación de cierre, no de ruptura. Los días siguientes, mi vida se fue llenando de rutinas nuevas. Los jueves en la fundación, las visitas de Carmen, los paseos por el barrio. Descubrí que no necesitaba grandes planes para sentirme viva, solo espacios donde mi presencia fuera bienvenida sin condiciones. Cada día escribía un par de líneas en el cuaderno, como si estuviera tejiendo un diario de mi segunda vida. Un domingo por la tarde, mientras tomaba té junto a la ventana, vi a Mariana pasar por la calle con los niños. Los pequeños me saludaron con la mano y yo les devolví el gesto. No hubo conversación ni visita, pero tampoco indiferencia total. Fue un saludo sencillo, pero cargado de una calma que antes no existía. En una de mis visitas a la fundación, Teresa me pidió que ayudara a organizar un taller de cocina para las residentes. Pasé horas enseñando a preparar un guiso tradicional de mi madre, y